FM 102.9. Tenemos presencia. Tenemos presencia. Opinión de Santiago Bolov, el politólogo y doctor en filosofía. La Universidad de la Nada. A contramano de la historia que mueve el piso de su tiempo, siempre aparece la reacción. La realidad, la porción de la realidad que sea, busca mecanismos para no desplazarse, para no moverse hacia otro lugar. Quiere permanecer. Es una cuestión inevitable, siempre está. Lo que le pone los colores, sabores y sentidos a esta cuestión somos los humanos y lo que hacemos con esos movimientos. El gobierno nacional impone su realidad, sus conceptos, su lectura del lugar del humano en el mundo, su idea de la historia pasada, llama Día de la Raza al 12 de octubre y celebra que llegó la civilización según sus cuentas oficiales, presente y futura. La particularidad de este gobierno, entre otras, es que su imposición prescinde de la democracia. No importa lo que esté escrito en textos como la Constitución Nacional o tratados internacionales, tampoco otras leyes, tampoco en las leyes no escritas de la ética o la moral. Es parte de su activo político, haber aprendido a usar lo que necesita de un sistema de elección que se llama democrático, para luego romper desde adentro todo lo que la democratización de realidades anteriores había alcanzado. Nada nuevo. Calícles le decía a Sócrates en un diálogo llamado Gorgias que haría exactamente eso, que aprendería a hacer que lo vote la mayoría en Atenas para luego, en el poder, imponer su visión elitista y excluyente de esa misma mayoría que lo votó. Lo que Calícles no hubiera imaginado es esta realidad nuestra, es que esa misma mayoría que iba a ser excluida acompañaría a conciencia su propio proceso de destitución, o al menos en ciertos lugares, como nuestra universidad. La increíble situación de una mayoría estudiantil votando contra su propia nadificación y el acompañamiento de las autoridades de la universidad a este proceso dejaría a Calícles rascándose la cabeza. Estudiantes y juventudes, motores históricos de los movimientos tectónicos de inversión de realidades que conservan, se convierten en el sostén conservador de una lógica, la que gobierna, que invariablemente tienden a excluirlos y disminuirlos individual y colectivamente. Tenemos los mejores docentes del mundo, pero los queremos en las aulas, dice un dirigente estudiantil de la Nada. Entendemos el problema, pero queremos las aulas abiertas y con los estudiantes adentro. Entre ruleros y medias noches, organizaciones estudiantiles que en otras universidades acompañan el conflicto de la educación universitaria, viran a lugares de somos estudiantes, queremos estudiar. Declaman los estudiantes entusiasmados ya por el empoderamiento dirigencial y una impericia política extraordinaria de sectores políticos opuestos, que tampoco quieren clases públicas, ni movilizaciones, ni cortes de nada. A las aulas. La pregunta obvia es, ¿y entonces qué? Me permití preguntar eso en el aula porque intento entender qué hay que hacer para resolver el problema en el que estamos. La respuesta fue la nada. No hubo más que silencio. Y esa es la respuesta, nada. La propuesta de nuestra universidad es la nada. No hacer nada que no sea la normalidad de ir y dar clases, investigar, publicar y esforzarnos mucho desde todos los lugares en que no se note la miseria, ni el cansancio, ni los ni las estudiantes que empiezan a abandonar, ni docentes e investigadores que empiezan a irse a otros destinos o que buscan otros trabajos. Que vaya quedando lo que quede en la zaranda, y así como esté. Seguramente un porcentaje de estudiantes y de docentes llegarán hasta el final sin transpirar porque tienen los recursos para hacerlo. Otros apuestan a inmolarse por ese gran otro del mérito con sangre o hambre. La lógica de esta nada como política activa es que los estudiantes no quieren saber nada con los problemas de su tiempo, esperando que no los alcancen tanto como para dejarlos en el camino. Quieren usufructuar un título del supermercado universitario, apenas usuarios de este recinto de ofertas e irse lo más rápido posible a ver qué hacen con eso.
Sabemos todos que los números del desempleo caen a niveles ínfimos con un título universitario en la mano, pero defender eso no es su problema. Que sea de los que vienen atrás y los que se quedan acá, ahora por la mía. Dicen esas dirigencias estudiantiles que quieren conocer más del tema para tener toda la información en la mesa. En ti, Hefestos, el cinismo corre a parejas con la crueldad, le dice Prometeo a Hefestos, mientras un ave gigante le comía el hígado una y otra vez. Cínicos y crueles. Hace meses que está toda la información que necesitan y más. Están todos los datos del presupuesto, de la caída presupuestaria, de la desfinanciación, del desmantelamiento a organismos de ciencia y técnica, de la pérdida salarial brutal. Todos conocen nuestros recibos de sueldo. ¿Alguien conoce el de los jueces, por caso? ¿No? Ah, mira. Estudiantes que se convierte, como dijo un amigo, en el brazo policíaco de la AFIP y nos piden los recibos de sueldo. Somos los mejores docentes del mundo, pero mentirosos se ve. Y más que nada, mentirosos de los de la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque en el resto del país parece que ya les creyeron y acompañan la lucha. Nos someten a la idiotez de decir y demostrar una y otra vez lo mismo, sin que acabemos de comprender que no interesan los datos, ni los argumentos, ni la verdad de los mismos. Es puro poder de institución, de otra lógica, no democrática, en la que no es relevante el saber, sino la imposición de la posición de mercado. Y en esa posición, lo que nosotros queremos negociar, derechos, tiene un valor muy bajo frente a la promesa individual de éxito, cuyo resultado depende simplemente de la derrota de esos derechos. Al menos eso creen o les han hecho creer. El desgaste de un año, ya casi, en el cual no logramos perforar esa coraza de lo que parece ser la mayoría de estudiantes que no quieren verse involucrados en un problema que los involucra, o de compañeros, compañeras que suponen que hay que seguir aguantando mientras llueven alertas de todo tipo, confirma esa tesis de que la realidad busca los medios de conservarse. Claro que necesita quienes la sostengan. El asunto es que, a fin de cuentas, esto se reduce a si estamos bajo un orden de derechos humanos o bajo un orden de caprichos ideológicos. El mercado es caprichoso, ordena según sus vaivenes, suspende lo que no necesita, nadifica todo lo que no tenga entidad de valor de cambio para un mercado que demanda con información, que ni es perfecta, ni se distribuye igual, ni equipara. Caprichos austríacos. La universidad como derecho humano se diferencia en que puede y debe regirse bajo otra temporalidad, una que no excluye ese mercado, pero que se permite preguntar. Entonces, ¿qué hacemos en la universidad? Se piensa, sí, en cómo producir más granos, pero se permite preguntar por su distribución actual, sobre sus efectos ambientales, sus consecuencias alimentarias, sobre las alternativas. Se piensa en organizar la economía, pero también se pregunta ¿para quién? Se pregunta sobre qué y quiénes están más allá de la planilla de Excel. Se pregunta sobre la historia y las narrativas de los libros de economía, sobre sus supuestos científicos y los de otras ciencias. Se piensa el ambiente, la química orgánica, inorgánica, la numeración del universo, la vida, y se pregunta sobre sus alcances, sobre la muerte y lo que genera. Se pregunta sobre quién accede a los resultados de lo estudiado. Se pregunta cómo mejorar la vida del que sufre. Se piensa cómo hacer estructuras, motores, sistemas más eficientes y articulados. Y se pregunta por lo que sostienen o lo que mueven, y cómo hacerlo más equitativo, igualitario, democrático, menos contaminante, más plural. Se piensa en hacer mejores leyes, pero se pregunta por la justicia de las que tenemos, se pregunta por lo que nos enseña y sus fundamentos, y se revisan los fundamentos para averiguar qué viene con ellos. Y faltan muchas cosas que se piensan y se preguntan. Bueno, lo que quiero decir es que bajo el puro capricho ideológico, lo que se piensa y lo que se pregunta quedará sometido a su autoridad. Y lo que se habrá de pensar y preguntar deberá seguir su línea. Entonces, es mucho lo que está en riesgo en la universidad, pero la universidad de la nada, nada advierte.
solo que le complicamos la vida a los estudiantes que quieren estudiar, a los docentes que no tienen drama con este problema, porque desean el capricho ideológico y creen que les va a venir bien. Y le complicamos la gestión académica a las autoridades que solo quieren gestionar el disenso de modo tal de que nadie los acuse de ir contra la nada. Nadie de los propios, claro, que son muchos, y no hay duda, y que defienden la conservación de una realidad que les aplaude esa defensa y les repostea desde Casa Rosada la nadificación de la lucha. En lo particular, esa asamblea interclaustro dejó en evidencia la política de la nada. Hacer nada, para que nada pase es, no obstante, hacer un montón. Es hacer un montón en contra del derecho humano a la educación de calidad. ¿Qué creen que pasa o que va a pasar con los mejores docentes del mundo cuando se sientan humillados, agotados, ninguneados y preocupados porque no llegan a sostener una vida digna para lo que trabajan y estudian hace décadas o apenas unos años? ¿O por qué creen que alguien es docente o investigador, investigadora en la universidad pública? ¿Alguno realmente cree que es por lo que se gana? ¿Qué va a pasar con esos docentes que, como decía una compañera, pasan horas preparando una clase mientras hacen sus posgrados, publican, son madres o padres, parejas, tienen 3, 4 o 5 materias a su cargo, corrigen con una mano y contestan un mail con la otra? ¿Imaginan esos movimientos de la conservación que deben sacrificarse hasta la extinción para que luego venga el que sigue? ¿Imaginan que la calidad educativa es tener luz, wifi y el pasto cortado en la universidad y no que se puede estudiar o investigar para dar la mejor clase que se puede? ¿Qué creen que hacemos con el saber si no es ponerlo en el aula e intentar que las preguntas y lo que se piensa con ello, sea cada vez mejor y más democrático e inclusivo para los que están y los que vienen atrás? En la Universidad de la Nada, nada de todo esto sirve. Por suerte también hay otros sujetos que no son los de esta nada y con los que hay que mantener y multiplicar la lucha contra esa nada. Lo que esa asamblea ha decidido poco vinculante es y debe ser para los claustros que estamos bajo ataque de ser nadificados. No creo de ninguna manera que debe hacerse caso a lo que allí se afirmó como hacer nada. Somos el algo, somos los derechos humanos, trabajadores y trabajadoras, estudiantes, graduados y graduadas, comunidad, que quiere su derecho humano al desarrollo. Y para eso entendemos bien que no es quedándonos quietos y sin chistar que esto va a ocurrir. Santiago Polop, profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, doctor en filosofía y politólogo.